Septiembre es conocido como el mes de la patria. Hace aproximadamente 200 años, en México y en algunos otros países de América, surgieron líderes que guiaron a sus pueblos a independizarse de España. Una emancipación que, aunque fue buena, no se lograron los cambios que se esperaban y aún falta mucho por hacerse. Jesús es el más grande libertador que ha conocido la humanidad, porque la libertad que Él logró para los que en Él creen es una libertad completa. Es decir, es una libertad en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Se podría decir que una libertad integral. Juan 8, 31 al 36 dice de la siguiente manera: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en estos momentos, Señor, en que vamos a meditar en tu bendita y gloriosa palabra, Señor, pedimos que el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro y que es nuestro guía, hable a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, porque queremos obedecerte y queremos ser libres como tú quieres que seamos libres. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los judíos que escucharon estas palabras se molestaron cuando Jesús les dijo, cuando Jesús les propuso permanecer en sus palabras para poder ser libres. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está eso de que seremos libres? Ripostaron los judíos. ¿Cómo está eso de que seremos libres? ¿Qué, acaso nos ves cadenas o qué? Nosotros, dijeron los judíos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús no se refería precisamente a esa clase de esclavitud, sino a la esclavitud del pecado. Por eso fue que les aclaró: ustedes son esclavos del pecado. Los judíos, pero especialmente los fariseos, podían aceptar las enseñanzas de Jesús y las sanidades que Jesús realizaba, pero lo que no podían soportar era que se les llamara pecadores. Y Jesús se los dice claramente en su cara. ¿Por qué Jesús hablaba tan claro y sin ambajes a las personas? Pues la respuesta es porque Jesús era libre. El Señor Jesús era libre de temores, de fobias, de complejos, de prejuicios y sobre todo libre de pecado. Como Él mismo lo dice en Juan 8:46, que nadie le puede
redarguir de pecado. Esa era la razón por la cual Jesús hablaba fuerte y claro. Nosotros, en cambio, muchas veces tratamos de endulzar las palabras para que las personas no se sientan ofendidas. Ahora, ¿por qué tratamos nosotros de suavizar las palabras? Bueno, pues quizás porque tenemos temores, o porque sentimos que tenemos cola que nos pisen y no podemos explayarnos abiertamente. Muchas veces no exhortamos porque sentimos que el diablo nos acusa. No, tú no puedes. Tú no sabes hacer las cosas. Tú no eres digno, etcétera, etcétera, etcétera. El diablo constantemente nos acusa. Delante de Dios dice que somos infieles. Y a nosotros nos incita al pecado y nos hace sentir también que somos indignos. Constantemente el diablo nos está acusando. Se dice que en cierta ocasión un barco navegaba en el mar. Este barco tenía un capitán que era muy déspota y cruel con la tripulación. La tripulación se puso de acuerdo en destituirlo, y para esto pidieron la ayuda del maestre. El maestre es el segundo a bordo después del capitán. Y el maestre estuvo de acuerdo en apoyarlos. Entonces el maestre se comunicó por radio al puerto en el cual estaba registrado el barco y les explicó la situación. Les dijo que aquel capitán pues era muy déspota con la tripulación, y pidió asimismo también autorización el maestre para que le concedieran la capitanía o la conducción del barco. Entonces, aquellas autoridades en el puerto donde estaba registrado el barco aceptaron que el maestre fuera el que condujera el barco hasta su destino. Y ya una vez en el puerto donde lo esperaban, el capitán iba a ser llevado a juicio para ver qué culpa tenía. Entonces se le destituyó al capitán de su cargo y su lugar fue ocupado por el maestre. Entonces se les dijo a la tripulación que aquel capitán ya había sido destituido y que no tenía ninguna autoridad ya sobre ellos. Pero como al capitán no podían encerrarlo en alguna parte porque no había sido aún enjuiciado, pues acordaron las autoridades desde el puerto que tuviera libertad en el barco de moverse por cubierta, ¿verdad?, con toda libertad, hasta que llegara al puerto donde iba a ser enjuiciado. Así se hizo. Entonces el capitán depuesto, o sea, el capitán que quitaron de su cargo, ya no tenía autoridad. Un día se paseaba por la cubierta del barco cuando vio a un marinero que lavaba la cubierta con un balde con agua y un cepillo. Y el ex capitán quiso probar hasta dónde seguía teniendo autoridad sobre la tripulación. Y frunciendo el ceño, le gritó a aquel marino, le gritó que se quitara de ese lugar y que se pusiera a lavar la cubierta en la parte contraria. Entonces aquel marino se atemorizó, tomó el cepillo y tomó el balde con agua y se puso
a lavar donde el ex capitán le indicó. A pesar de que a este marinero se le dijo que el antiguo capitán había sido destituido y que ya no tenía autoridad sobre nadie en la tripulación, aún así le hizo caso. Esta figura, mis amados hermanos, esta figura nos ilustra lo que muchas veces hace Satanás con el cristiano. A nosotros se nos dice en la Biblia que Satanás es un ser derrotado y que nosotros tenemos la victoria sobre él por medio de Jesucristo. Así se nos dice en la Biblia. Sin embargo, a pesar de ser Satanás un ser derrotado y estar sentenciado al castigo eterno, aún hace estragos entre los cristianos, entre los creyentes. Satanás a muchos creyentes los hace sentirse culpables, sucios, inútiles, que no hacen bien las cosas, que en todo les va mal, que nadie los quiere, que nadie los comprende, etcétera, etcétera, etcétera. La autocompasión es tener lástima de uno mismo. Y esta es un arma que usa Satanás mucho contra los creyentes. Esa arma fue precisamente la que usó contra el profeta Elías. Y logró que este profeta se refugiara en una cueva todo temeroso, atemorizado y teniendo lástima de sí mismo. Señor, decía el profeta Elías, a tus profetas han dado muerte y solo yo quedo, Señor, y me buscan para quitarme la vida. No era cierto lo que pensaba Elías. Y Dios se lo hace saber así. Y le dice que hay muchos que aún no han doblado la rodilla delante de Baal, delante del Dios Baal. Pero esa forma en que se expresó Elías es una forma muy común en que se expresan los que piensan que solamente ellos sufren, los que piensan que solamente ellos sirven a Dios. Creen que su problema es más fuerte que los problemas de los demás. Yo recuerdo, mis amados hermanos, una tarde en que yo regresaba de mi trabajo secular. Esa ocasión, como muchas otras, yo venía triste, deprimido, cabizbajo y teniendo lástima de mí mismo. Señor, ayúdame. En el trabajo nadie me comprende, Señor. En el trabajo no respetan a los cristianos. Y los pocos cristianos que hay en mi área de trabajo se portan como los demás inconversos, Señor. Me siento solo, Señor. Me siento triste. Quítame la vida mejor, Señor. Así venía yo, lamentándome, teniendo compasión de mí mismo, lamiéndome las heridas como lo hace un perro. Esa tarde, en que yo venía lamentando mi situación, recuerdo
claramente como si hubiera sido hoy. Yo cruzaba una calle por el centro de la ciudad cuando un nuevo pensamiento vino a mi mente. Y lo recuerdo bastante claro. Esa tarde quedó grabada en mi memoria. Vino un pensamiento nuevo a mi mente y dije: Satanás, esos pensamientos de autolástima y derrota y de fracaso proceden de ti, y yo rechazo esos pensamientos, y a ti te digo que tú no tienes parte ni suerte en mi vida. Y en esos momentos vino el rema de Dios a mi mente. El rema es cuando Dios te habla a ti directamente sobre un caso específico y tú sientes que es lo que Dios está diciendo en esos momentos para esa situación que estás viviendo. Es diferente el rema de Dios al logos de Dios. En el rema, Dios te habla a ti directamente para ese problema específico en que estás tú cruzando. Entonces, yo me dije, Satanás, yo soy un triunfador, yo soy un victorioso, porque yo soy un hijo de Dios. Así que vete de mi vida, yo te rechazo con tus pensamientos negativos. En el nombre de Jesucristo, te rechazo con tus pensamientos. Esta tarde, mis amados hermanos, yo llegué a mi casa y lo primero que hice fue tomar una tarjetita, como yo acostumbro. Yo acostumbro muchas veces, tengo cientos de tarjetitas en que yo apunto mis experiencias o ilustraciones que encuentro, ejemplos que encuentro, y los tengo guardados para compartirlos cuando tengo la oportunidad. Entonces yo llegué a mi casa y apunté esa experiencia que tuve esa tarde. Puse algo así como esto: hoy martes a tantos y de 1900 y tantos, aprendí a rechazar los pensamientos de derrota y frustración. Y la experiencia de aquella tarde, mis amados hermanos, me ha servido para ocasiones posteriores. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, puedes cambiar la palabra pecado por diablo o por Satanás. Vamos a intentarlo. Porque el diablo no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O también, porque Satanás no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis amados hermanos, Satanás es un ser derrotado por Jesucristo y pronto será echado en el lago que arde con fuego y azufre. Por lo pronto se le permite cierta libertad, y así como al capitán depuesto, así como aquel capitán gruñón, enojón del barco, a Satanás también se le permite tener cierta libertad. Pero nosotros, mis amados hermanos, no tenemos por qué obedecer sus órdenes, ya que tenemos un nuevo capitán, y ese nuevo capitán es el Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que Jesucristo vino para dar libertad a los cautivos, que Él nos compró con su propia sangre a los que hemos creído en Él. Y hagan de cuenta, mis amados hermanos, que Él nos entregó un acta, un certificado de libertad, firmado con su propia sangre, que es la palabra de Dios. Así que cuando venga el príncipe de este mundo para incitarnos al pecado o para desanimarnos, podemos decirle con toda seguridad: vete de mi vida, que mi nuevo capitán es el Señor Jesucristo. Él me compró con su preciosa sangre y yo voy a obedecerle. Amén. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo quiere que sus discípulos sean libres. Nosotros los cristianos somos potencialmente libres del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que la libertad del pecado está a nuestro alcance. Es como aquel maletín que ponen sobre el ring en la lucha de la WWE, un maletín que atan allá en lo alto, ¿verdad? Está al alcance de los varios luchadores que están ahí en el ring, pero algunos ni siquiera tocan el maletín. Bueno, más o menos similar. Nosotros, la libertad del pecado es algo potencial que está a nuestro alcance. Ahora, esa libertad no es definitiva, no es como la salvación. La salvación, desde el momento en que nosotros creemos en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Salvador personal, recuérdalo bien esto, mi amado hermano, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para el día de la redención. Entonces, no dejamos de ser cristianos. Ahora, en cuanto a la libertad del pecado, es algo que está a nuestro alcance y que podemos lograrlo, pero también podemos perderlo. Eso ya depende de nuestra dependencia del Espíritu Santo. Eso ya depende de nosotros, mis amados hermanos. Pero el Señor Jesucristo nos ha dado las herramientas necesarias para ser libres. ¿Cuáles son estas herramientas? Su palabra. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Su palabra, el poder de la oración y el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, la victoria, hermanos, la libertad del pecado está a nuestro alcance y tenemos las armas para lograrlos. Dios te bendiga, mi amado hermano.